Hola Nelson, gusto saludarte y darte la bienvenida en esta conversación, testimonio que vamos a tener el día de hoy, que nos puedas contar un poco tu experiencia en The Agility Experience, tanto a nosotros como también a otras personas que puedan estar interesadas, ¿cierto? En tomar programas, entrenamientos de este tipo, donde vemos hartas temáticas, ¿cierto? Desde el punto de vista de la agilidad y esa transformación que queremos generar tanto en las personas como en la organización. Así que muchas gracias Nelson por estar acá. No, Roberto, muchas gracias a ti por la invitación a compartir mi testimonio. Efectivamente, como tú dices, participé en un curso de agilidad donde, si bien en un principio yo pensaba que el enfoque estaba súper dado a temas de TI, me fui dando cuenta a lo largo del curso que finalmente esta metodología que, como tú mencionabas en el curso, parte como un desarrollo para el desarrollo de software, se puede aplicar en cualquier tipo de desarrollo. Yo trabajo en marketing, en desarrollo de producto, y a medida que iba pasando el curso, yo hacía el paralelo entre cómo esta metodología de desarrollo de software se podía aplicar también en el desarrollo de producto, en cuando uno evalúa qué productos traer, y cómo todo finalmente se puede aplicar en diferentes partes que escapan mucho más allá de solo el desarrollo de TI o solo el desarrollo de temas de informática, de proyectos de informática. Espectacular, Nelson. Y en base a eso mismo que nos estás comentando, ¿cómo era tu situación antes de comenzar eh, este entrenamiento? En base a todos estos conocimientos, a esta aplicación práctica, porque hay que decir que este programa es prácticamente 70-80% práctico, estamos practicando todo el tiempo. ¿Cómo era tu situación antes? ¿Cómo la definirías versus a lo que tienes ahora? Mira, yo no lo sabía, pero yo en mi empresa anterior, habíamos hablado y teníamos la metodología de desarrollar estrategias vía OKR. Yo no sabía que el OKR venía o estaba tan de la mano con el tema de la agilidad. Entonces, habían cosas que a medida que iba pasando el curso, yo decía, ah, mira, por eso pasa esto que yo aplicaba de otro lado. Entonces, también haciendo un match entre lo que ya venía versus lo nuevo que iba aprendiendo acá. Pero yo creo que el gran cambio, gracias al curso y gracias a que, como tú dices, fue la mayor parte del tiempo aplicación, y eso es súper bueno. De hecho, eh, se agradece el que haya sido aplicación porque creo que es más fácil también transmitirlo después u ocuparlo en tu día a día. Fue cambiar la forma de pensar en el desarrollo de proyectos, que cualquier proyecto se puede hacer esto, que haya un product owner y que sea la persona encargada. Muchas veces en el desarrollo de proyectos se trata de tomar la opinión de diferentes personas que muchas veces ellos mismos no se ponen de acuerdo. Entonces acá la metodología se basa en que cada persona tiene claramente cuál es su responsabilidad, qué tiene que hacer, eh, con quién tiene que, entre comillas, conversar y con quién no. Entonces, yo creo que eso sobre todo a mí me hizo mucho clic para cambiar el cómo venía trabajando antes y cómo trabajar ahora. También el uso de, por ejemplo, de herramientas como Trello que vimos, de herramientas para hacer el seguimiento de los proyectos, de los temas pendientes, también me llamó mucho la atención y de hecho empecé a ocuparlo al tiro. Entonces, creo que fue muy útil el curso en sí. Perfecto, Nelson. Buenísimo, porque esa es la idea en realidad, ¿cierto? No solamente la teoría, la práctica. Sabemos que la certificación es importante, pero sin aplicación práctica posterior, la verdad que no Mm. tiene mucho sentido ahí, como lo dices tú. Y claro, se identifican bien los roles. Ahí tú comentabas un poquito acerca de Scrum, ¿cierto? Que es la base de este entrenamiento. También vemos temas de Kanban, en base, ¿cierto?, a la visualización del flujo de trabajo. En este caso utilizamos algunas herramientas como Trello o similares a Trello que en el fondo nos permiten visualizar obviamente un flujo. Entonces ahí entiendo que destacas esos marcos, esas herramientas, ¿cierto? Principalmente, que era la pregunta que te iba a hacer, pero me parece perfecto porque ya la tenemos lista esa pregunta. Entonces aprovecho también de tomar cuál fue el momento más importante o revelador para ti dentro de Agility Experience. Yo creo que el uso de estas herramientas de Kanban, yo creo que fue lo más revelador para mí.
sea, creo que fue, porque finalmente era traer la metodología a un seguimiento práctico diario o semanal, a cosas que, como te decía, iban más allá que solo el desarrollo de producto, solo el desarrollo de software. Antes, hasta antes de eso, hasta antes de meterme en esa herramienta, a mí era como, ya, bueno, esto se aplica a software, claro, y tienen cierto horario, claro, ellos tienen para juntarse todos los días, tiempo, pero acá fue traerlo a la práctica en, oh, esto sirve para cualquier cosa. Entonces, ese fue mi momento de, chuta, esto no es solamente, esto va más allá de lo que yo había pensado en un principio. Espectacular, buenísimo. Y en base a la parte práctica, tomando eso mismo, ¿qué opinas sobre la interacción que tuviste con las otras personas, con los otros participantes dentro de ese mismo proceso práctico? O sea, súper bien. De hecho, habían personas que yo no conocía y que no había trabajado antes con ellos. Entonces, eh, fue bueno ver cómo, cómo todos también nos integramos y a medida, como cada semana teníamos cursos, grupos diferentes, al principio era como bien normal que costara un poco la interacción, en el sentido de que siempre hay uno que habla más, hay unos que hablan menos, pero al final yo sentí que todos tenían la confianza, independiente de en qué grupo estuvieran, porque nunca te tocó el mismo grupo, tenían la confianza de decir su opinión, defender su opinión si correspondía, o de tomar la opinión de otra persona si correspondía. En ese sentido, eh, por, era bien, y algo que se basa también en la metodología, era bien plana la estructura dentro de los grupos, en el sentido de que no es que hubiese un jefe y ese jefe ponía su visión, sino que llegábamos a un acuerdo interno y cada uno tenía la confianza de dar su opinión, estuviese bien o después se diera cuenta que tenía que cambiarla porque la opinión de otra persona estaba más cercana a lo que creíamos que era correcto. Qué bueno ese punto que destacas, porque claro, los grupos siempre la idea es que vayan variando. Hay personas que es cierto que son de repente más introvertidas y que muchas veces le cuesta un Mm. poquito más la participación, pero se van soltando a medida que vamos trabajando, a medida que es cierto uno se va conociendo y empiezan a dar su punto de vista y se respeta totalmente, que en el fondo toman los roles que uno aprende, ¿cierto? Dentro de Scrum, dentro de Kanban, y se van posicionando dentro de esos mismos roles. Empiezan a establecer la comunicación, empiezan a trabajar, ¿cierto? Con estas herramientas colaborativas, así que es un punto, la verdad, súper importante el que estás mencionando y muy destacable, ¿cierto? Y qué bueno que lo hayas sentido así. A mí eso, la verdad, que me importa mucho, la verdad. Y otra consulta, Nelson. ¿Ahora te sientes preparado para trabajar o inclusive liderar con agilidad? Sea, claramente yo creo que me siento mucho más preparado que antes. Antes me había tocado liderar proyectos, no con esta metodología, y yo creo que esta metodología me da más herramientas para liderar mejor y para, como tú dices, liderar bajo esta metodología. Antes, si tú me decías, oye, vamos a hacer un proyecto bajo la metodología de agilidad o Kanban, te decía que no. Ahora sí me siento con esa confianza, como tú dices, gracias al curso y sobre todo a la práctica que tuvimos en el curso. Es súper fácil tomar un curso donde te digan, toma, aquí está el libro, léetelo, y si tenía alguna pregunta, la hace. Acá no, acá partíamos con una pequeña introducción a qué íbamos a hacer, que debe haber durado 20 minutos, media hora, y prácticamente una hora y media en cada clase estábamos en práctica. Entonces, eso está, para las personas que no teníamos tanta aproximación a este tema, yo creo que era muy, muy bueno y claro, te da más confianza para después aplicarlo. Súper, buenísimo. Y qué bueno que destaques eso porque al final la experiencia práctica es lo que queda, ¿cierto? Más allá de leer una guía, un libro o ver un video también, ¿cierto? Alguna cápsula, al final la misma experiencia, la comunicación es lo que va quedando a lo largo, ¿cierto? De un entrenamiento y de una experiencia que buscamos nosotros acá en el fondo. Más que un curso es una experiencia formativa, son diseños de experiencia formativa para que obviamente quede en todas las personas. Y aprovechando, Nelson, también esto último que dijiste, ¿qué le dirías a alguien que está pensando tomar un entrenamiento de este tipo? ¿Por qué esa persona debe considerar entrar a The Agility Experience? Yo creo que la mayor diferenciación, yo creo que es lo práctico que es el curso. O sea, como decía, es bien fácil y quizás si fuese más teórico, duraría menos. Entonces no tendrías que dedicarle las 16 horas, si no me equivoco, le dedicamos al curso. Eh, claro,
Si fuese teórico, podría quizás en 4 horas estar listo, te lees el libro y listo, pero la práctica que tuvo de Agility Experience es finalmente, como tú dices, lo que te queda. Uno aprende mucho más cuando hace las cosas que cuando las lee o cuando se las enseñan. Entonces, esas muchas horas que tuvimos de práctica, yo creo que finalmente valen más que la teoría y es creo yo, el rango diferenciador de lo que hicimos nosotros. Buenísimo, sí. Efectivamente, esas partes prácticas, en realidad esas 24 horas, va enfocada 24. en la experiencia desde un punto de vista práctico y también de mentoría. Ya a diferencia de otros programas, lo importante aquí es la mentoría tanto grupal como también se puede dar mentorías desde un punto individual cuando alguien realiza ¿cierto? Una tarea en específico y yo, ¿cierto? En este caso doy mi feedback. También hay mentorías, ¿cierto? Que son individuales. Entonces, ahí tú tocas un punto súper importante y ahí tenemos un factor, ¿cierto? Diferenciador para una persona que realmente está pensando si quiere solamente obtener la certificación o quiere obtener algo más, que es la parte práctica de aplicación de todas estas estrategias, ¿cierto? Ágiles que nos permiten desarrollar productos de alto valor y sobre todo en estos entornos que cambian. Nosotros vamos haciendo hartas actividades que vamos complejizando un poco, ¿cierto? Cada uno de estos escenarios para poder, ¿cierto? Tomar esas decisiones. Y la última pregunta, Nelson, si pudieras describir en una palabra o en una frase potente también puede ser sobre The Agility Experience, ¿qué sería? Uf. Eh, en una frase yo creo que es una, una muy buena forma, ustedes tienen una muy buena forma de enseñar un tema que no es común fuera de las personas que trabajan en TI, pero que se hace súper fácil de aprender gracias a cómo lo hacen ustedes, gracias a esa mezcla entre partir con un poco de teoría y hacerlo muy práctico, se hace muy fácil aprenderlo gracias a lo que ustedes hacen. Y también, ojo, otro tema que me gustaría agregar es que se nota, y se notaba cuando nosotros estábamos en los cursos, la experiencia que tú personalmente tienes en este tema, porque a preguntas que nosotros teníamos dudas, siempre nos entregabas una respuesta que era súper entendible y no era como pasa en otras partes que se entrega una pregunta, o sea, que se entrega una respuesta que es poco práctica, sino que aquí todo estaba basado en que fuese práctico para el alumno. Entonces, también eso hace una diferencia y un elemento diferenciador del curso. Muchas gracias, Nelson. Te agradezco primero tu participación en The Agility Experience, en el entrenamiento, ¿cierto? Que es lo fundamental. También te agradezco por ser parte de esta conversación, de dar tu testimonio, tu experiencia es muy valiosa para nosotros. Así que muy agradecido porque hayas sido parte y también por haberte conocido, Nelson. No, gracias a ti, Roberto, por todo lo que nos enseñaste y si mi testimonio ayuda a otras personas también para que se inscriban y puedan tener este curso o esta experiencia, que incluso diría que es más allá que solamente un curso, creo que les va a servir mucho. Creo que no solamente para aplicar, como te decía, en desarrollo de software, sino que finalmente les sirve para el día a día de cualquier trabajo que estén haciendo. Perfecto, Nelson. Muchas gracias.